escuchaste. No, 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 yo te avisé. Y vos no me dejaste convencerte. Te dijo, conmigo no harás. Yo no soy de tu clase. Conmigo no bailas, porque yo bailo en la calle. Esta noche estamos haciendo un Yo Te Avisé muy especial. Sí, Nana Baiman, le mandamos un beso, amiga y compañera que está con un pequeño problema de salud, no nos va a estar acompañando esta noche, en la que tenía ganas de hacer una pequeña autocrítica porque se murió Videla y nos encontró algunos periodistas un poco distraídos, y su muerte nos obligó otra vez a poner en agenda su vida, los juicios. Volvemos a hablar de esto porque me parece que no estábamos hablando lo suficiente. Ahora me van a dar precisiones, pero creo que el día que Videla testimoniaba, no podemos decir declaraba, por última vez en el marco del juicio oral y público por el Plan Cóndor, fue el mismo día que declaraba a unos pisos más adelante. Es así, Ubiña, voy a empezar desprolija, pero creo que fue el mismo día que estaba declarando quien dice ser la secretaria de Néstor Kirchner en la causa por lavado de Lázaro Báez. Unos pisos, ¿no? Simplemente más arriba. Me comentaban los colegas que estaban en Comodoro Pi que no habían ido a cubrir el juicio, que habían decidido justamente poner el foco en lo que parecía que tenía más coyuntura, ¿no? Que en lo personal creo que dejó mucho que desear ese testimonio, pero algo que claramente no va a pasar a la historia, como el testimonio de Miriam Quiroga, parecía o nos parecía a muchos periodistas mucho más importante que lo que sí iba a pasar y que tiene que ver con nosotros y con nuestra sociedad y con nuestra historia, como era el último testimonio de Jorge Rafael Videla en un juicio que quedó, por lo menos en lo que respecta a él, inconcluso. Y estamos acá para hablar de Videla y estamos acá con la gente con la que tenía ganas de estar para hablar justamente de este tema. Los voy a presentar. El fiscal Nicholson tuvo un rol absolutamente vital en uno de los juicios que han marcado parte de la historia, que tiene que ver con el juicio del robo de bebés. Un juicio que en sus comienzos generó mucho escepticismo. Muchos decían o cuestionaban la posibilidad de que se pueda probar que hubo un plan sistemático y no hechos aislados, como él sostenía, y finalmente lo lograron y tuvo una condena de 50 años. Estamos con Pablo Ubiña, otro fiscal clave en este recorrido por la vida y la muerte de Jorge Rafael Videla, porque fue el fiscal del último juicio en el que se hizo presente, tuvo características muy particulares, y le vamos a preguntar cómo sigue este juicio, cómo sigue, qué respuestas pueden tener hoy las víctimas del Plan Cóndor y qué se llevó Videla con él. Y estamos con un colega, con Guido Braslaski, que él decía casi como una ironía, que es videólogo. ¿Cómo se vendría a decir? Videlólogo, ¿no? Videlólogo. Fue de los muy poquitos periodistas que tuvo la oportunidad de verlo, de estar, de conversar frente a frente en 3 oportunidades. 3 entrevistas en el año 98 y en el 99. Ese Videla que pocos pudieron conocer, que por los relatos de Guido que después se pudieron leer en El Dictador, dista mucho de lo que se veía en los juicios, y que creo que después negó, ¿no?, parte de los dichos, o se asustó al verse leído de esa manera. Así que estamos acá para hablar de todo esto. Quería preguntarle primero, ¿cuál era, digamos, la previa del juicio al robo de bebés? ¿Qué se pensaba respecto a este tema tan particular? Y si efectivamente se tenía magnitud de la dificultad de poder probar que no eran hechos aislados, sino que había un plan sistemático para robarlos. Yo estaba convencido de la existencia de una organización desde la cúspide del poder militar para apropiarse de estos chicos y repartirlos. Pero evidentemente teníamos que probarlo, y con los 34 hechos por los cuales había sido elevado a juicio, no por los cientos de chicos, ni siquiera por los 108 recuperados. Pero creo que el juicio, hasta para mí realmente, más allá de lo que tenía antes del juicio, el juicio fue muy revelador. Fueron surgiendo las pruebas, los testimonios, uno fue atando cabos, y realmente creo que al final no había la menor duda respecto a cómo se organizó todo esto, con las contradicciones de toda política de Estado y de poder, como ocurrió con los desaparecidos, que no todas las personas que secuestraban desaparecían, y todo tipo de contradicciones. Cuando está la máxima arbitrariedad, siempre a veces ocurren situaciones donde no todos los chicos los entregaban, no todas las personas desaparecían. Usamos todas las pruebas de los testimonios, documentos. Ahora que está Guido Braslaski acá, usamos en la entrevista esa, porque declaró María Seoane en el juicio, la autora, una de las autoras del Dictador, y ahí figura el testimonio ese.
Lo que pasa es, claro, eran lo que decía en el libro que decía Videla. Cuando empezamos el alegato, todavía Videla no había hablado, habló en esos días, en el inicio del alegato. Entonces fui incorporando lo que él iba diciendo, porque en definitiva lo que él iba diciendo no decía más que confirmar lo que te había dicho a vos y que salía en el libro. Respecto a que habían organizado, que bueno, no me acuerdo si la cifra creo que coincidía también, los 5.000 o 7.000. Habla de 5.000. De 5.000. Pongamos después, una cifra, bueno, por ejemplo, 5.000. Después él habló de, pongamos 7.000, 8.000, siempre un pongamos por unos miles, no tenía problema. Pero él, en definitiva, en el juicio no dijo nada. Ahora digo, para que se entienda, ¿no? Del otro lado, ¿cómo se probó, digamos? ¿Cuáles eran las pautas que finalmente llegaron a esta condena en la cual había sido la cabeza de este plan pensado, ¿no? Absolutamente consciente y no hechos, insisto, ¿no? Aislados, tratando de ubicar, como en algún momento sostenían ellos, a los hijos de los terroristas con familias católicas. Bueno, eso es lo que él dijo en definitiva en la entrevista sí. de Ceferino Rato, creo que eso, la de Español, no me acuerdo bien, sí. De Ceferino Rato creo que es. Bueno, se probó por cantidad de hechos, no eran 2, 3, 4, 5 hechos que habían ocurrido, sino que eran varios más, por cantidad de lugares. O sea, los lugares donde ocurrió en los distintos centros clandestinos o en los hospitales. Había mucho más, pero tengamos en cuenta que en el Hospital Militar de Campo de Mayo nacieron varios chicos y había 2 que estaban en el juicio. Hay otros que todavía no han podido ser individualizados. Y las madres secuestradas, y en varios casos las madres y el padre, estaban en el campito, que era ahí en Campo de Mayo. Cuando declaró María Soane, me entero que Videla hasta el 31 de julio del 78 vivió en Campo de Mayo como comandante en jefe. Cuando deja la comandancia, se convierte solo en presidente y deja la sede, la residencia del comandante. O sea que él estaba en Campo de Mayo y por ahí circulaban personas secuestradas a cientos de metros, torturaban, mataban, subían a los aviones y las tiraban, y las madres embarazadas, tanto las de Campo de Mayo como las del Vesubio u otros lugares, eran llevadas al Hospital Militar de Campo de Mayo, donde estaba habilitado un sector que era donde las tenían a las mujeres embarazadas y después se las llevaban y entregaban a los chicos. Entonces, claramente, la responsabilidad, el que conoce un poco la estructura militar sabe que en una institución militar, en una guarnición, eso no podía ocurrir si las máximas autoridades no lo permitían. Ahora, con la crueldad, ¿no? Digo que obviamente manifestó y mostró a lo largo del tiempo este genocida, las hacían esperar a parir, ¿no? Eso también dio una pauta y se escuchó mucho durante el juicio. Sí, hubo casos de mujeres que tuvieron meses, gran parte del embarazo se le han pasado en esos lugares en las condiciones más terribles que se puede ocurrir. Algunas fueron torturadas con picana y esos métodos, y otras tortura, como es la tortura de una mujer embarazada, vendada, esposada, haciendo sus necesidades ahí delante de todo el mundo. Eso es una tortura también, obviamente. Y haciéndola parir en esas condiciones. En el Hospital Militar, entre todo, por lo menos los atendían médicos y con determinadas condiciones, pero hasta 1, 2, 3 o 4 días antes estaban en el campito, que era un galpón, y tiradas ahí a lo sumo con un colchoncito. En parte de las expectativas del juicio obviamente fueron cumplidas, pero parte me parece que quedó como un sabor amargo vinculado a la falta de información, otra vez, ¿no? Algo que se repite constantemente por este pacto de silencio que hasta el momento no parece poder quebrarse, menos con la muerte de Videla, pero que tiene que ver con dónde están esos chicos, dónde están esos nietos, y que tal vez algo de esa información podía circular o ver la luz durante el juicio, cosa que no pasó. No, eso realmente no pasó, ninguno habló nada. Videla, cuando habló al final, con la hipocresía que lo caracterizaba, habló que él respetaba a las madres, pero que esas mujeres usaban a los embriones como escudos, una canallada realmente. Ubiña también es fiscal, estuvo ¿cuántos días antes de la muerte de Videla frente a frente viéndolo en un juicio oral y público? Y la última audiencia que estuvo Videla fue el martes, es decir, 3 días antes de que falleciera. ¿Algo en particular de ese testimonio que no llegó a ser una declaración, algo que hayas visto que cambiaba, digamos, ¿no? La lógica con la que él venía enfrentando todos y cada uno de estos juicios, desconociendo los tribunales, bueno, apelando otra vez al tribunal militar, ¿algo en particular? No, la única referencia que uno podría haber tenido como una esperanza de que él en algún momento se decidiera decir algo es que cuando comienza su no declaración fue diciendo no voy a declarar en esta oportunidad. Bueno, la esperanza que teníamos todos es que en alguna oportunidad él no solo hubiera hablado con periodistas, que por suerte habló con periodistas, sino que además hablara con la justicia, con las personas que lo estaban juzgando. Y eso obviamente no pasó. Eso no pasó. ¿Qué rol, digamos, o por lo menos con qué imputaciones llega Videla a este juicio por la coordinación en el marco
del Plan Cóndor. ¿Y cómo sigue? Creo que todos nos preguntamos cómo sigue este juicio, que se reanuda ¿cuándo? Mañana tenemos audiencia. Mañana audiencia por el Plan Cóndor sin Videla. A ver si podemos arrancar por el final. ¿Cómo sigue? ¿Cómo empiezan a trabajar mañana? Sigue como hubiera seguido con Videla, es decir, tratando de probar dos extremos diferentes. Uno es la asociación ilícita, esto es el concierto de voluntades para cometer delitos indeterminados, no solo dentro del país, sino también en el exterior. Eso por un lado. Y por el otro lado son todos los demás hechos puntuales de privación de legítima libertad que fueron elevados a juicio. Eso se sigue investigando igual. La única diferencia es que, bueno, ahora hay un imputado menos. ¿Cambia en algo, digamos, es solo una cuestión simbólica el hecho de que Videla no está? Digo, porque gran parte de las víctimas del Plan Cóndor no van a tener una respuesta, por lo menos no, digamos, sin condena social, no una condena por parte de la justicia. Y hay quienes creen, bueno, ya que el juicio prácticamente se termina con la muerte de Videla, por eso te preguntaba cómo seguir. Sí, no, el juicio obviamente no se termina con la muerte de Videla. Por supuesto que no tener a Videla aquí como imputado no va a ser el mismo juicio en el sentido de que Videla fue la cabeza, era una de las cabezas en la Argentina de este concierto criminal. Eso seguro. Pero los hechos se investigan igual, es decir, la verdad que nosotros tratamos de buscar la vamos a seguir buscando igual, y la única diferencia es que por algunos casos Videla no puede ser imputado. Esa es la única diferencia. ¿Cuántos, el otro día es una cifra que yo sigo, digamos, bastante conmovida, cuántos de los imputados por el Plan Cóndor no llegaron a este juicio por haber fallecido o por razones de salud? Sí, si mal no recuerdo, son 10. 10, ahora no me acuerdo si es con o sin Videla, me parece que 11 con Videla. ¿Sobre un total de? Sobre un total de 33, juntando todos los tramos de la investigación, ahora tenemos 22, es decir, son 11. Mucho, ¿no? Sí, son muchos, realmente son muchos. Son muchos. El tiempo no solo nos pasa a nosotros los fiscales, le pasa a todos, a las víctimas e imputados. Y eso creo que es una de las cosas graves. Videla al menos tuvo pronunciamientos judiciales. Está bien, no todos estuvieron firmes, pero tuvo pronunciamientos judiciales. Es decir, las víctimas, los familiares de las víctimas, vieron reflejada no solo en la averiguación de la verdad del juicio, que es en sí misma, sino además que una persona que fue condenada por lo que a ellos les pasó. Videla, de él estamos hablando, y a las 4 de la tarde el juez de Morón Salas entregaba el cuerpo. La familia de Videla decidió no presentar peritos de parte. En un primer momento hubo cierta discusión y algunas dudas, porque lo primero que apareció fue una muerte traumática, aparecían traumatismos, estaba quebrado en la pelvis, tenía una hemorragia interna muy importante, y lo primero que cualquier juez lee, me parece que con un informe así es, bueno, una muerte violenta. Esto no fue así, se supo que se había caído el 12 de mayo en la ducha, y que a partir de ahí, bueno, terminó con estas hemorragias internas que tantos días después terminaron matándolo. Esto se conoció hace muy poquito, insisto, ¿no? La familia se quedó, por lo menos parece, conforme con el informe que hacía el cuerpo médico forense, y ahora el cuerpo ya está, creo que para que decidan a ver qué es lo que van a hacer. Guido, recién hablábamos con dos fiscales que de alguna manera lamentaban que Videla no haya hablado. Creo que es un lamento que se extiende a toda la sociedad argentina, que se haya llevado tanta información con él, y no solamente información que tenga que ver con una posibilidad de juzgar a otros o de romper el pacto de silencio, sino de evitar que las abuelas se junten con los nietos. ¿Por qué crees que sí lo hizo con vos y en 3 oportunidades? ¿Qué quería mostrar? ¿Qué quería contar? Bueno, la circunstancia que yo llego a reunirme con él, hay que tener en cuenta, yo estaba trabajando con María Solana y con Vicente Muleiro hace 1 año y medio en El Dictador. No decíamos con todas las letras que era un libro sobre Videla específicamente, pero bueno, yo venía investigando, había viajado a Mercedes, él nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, su familia paterna provenía de San Luis. Yo había estado en el Trapiche también, en San Luis, donde tenía una casa familiar de veraneo. Había estado con vecinos, con amigos, con tías, tíos, sobrinos, con otros militares jerarcas de la dictadura que me habían recibido, con exfuncionarios, con compañeros del colegio, y venía enviándole mensajes. Le decía, mire que usted habla con él, sí, hablo cada tanto, dígale que cuando
llegue el momento, voy a querer hablar con él. Esto, ¿no? ubiquémonos en qué año 98. Estaba y en qué situación estaba él en prisión domiciliaria. Situación, a ver, cuando yo hago el contacto a través de su hija, que vive aún hoy, tengo entendido, en San Luis, la hija mayor, para que me gestione la entrevista, me dice, bueno, que la llame en 15 días, que me va a dar una respuesta, y creo que a la semana el juez Markevich, en algo que no sé si me falla la memoria histórica, pero nos sorprendió a todos los argentinos, lo pone preso por la causa por robo de bebés. Sí. Año 98, 6 de junio, si no me equivoco. Un acontecimiento extraordinario. Yo debo decir, yo no lo celebraba, ¿no? Mi objetivo periodístico era conseguir la entrevista, yo no estaba contento, como mucha gente. Bueno, en esas circunstancias, un mes después, acepta recibirme. Él me dice para hablar de Bueyes Perdidos, ¿no? Fue la primera entrevista con un estatus bastante raro, porque él decía que no quería una entrevista, pero después me admite que él sabe que eso el día de mañana puede ser usado y publicado. Es la primera entrevista, además, que da desde que él deja el poder, además. Y durante muchos años va a ser la única, hasta otros colegas que logran entrevistarlo en tiempos más recientes, ¿no? Recapitulo un poco, creo que él es parte de la personalidad, ¿no? También, y del silencio que se impuso y del cual también en algunos momentos tuvo fisuras propias, internas, de recibir a alguna gente, como fue mi caso, o algunos colegas después. Porque uno intuye obviamente que frente a tanto secreto y frente a tanto silencio, la sola idea de recibir a un periodista es porque quiere marcar una posición, hacer saber algo. Bueno, en el caso del libro creo que había como una masa crítica tendría alguna curiosidad por saber qué se estaba trabajando. Yo había estado con parientes cercanos, ¿no? Con su tía paterna, con su sobrina directa, es decir, con mucha gente. ¿Y te recibían? ¿Él no había dado la orden, por lo menos, de que no se rompiera ese cerco informativo en torno a él? No tuve, sí, por lo menos, sí. No digo que me abrían las puertas de par en par, pero transitaba por distintas líneas de investigación e íbamos avanzando, ¿no? Con María y con Vicente, ¿no? Recién hacían referencia a los fiscales a parte de lo que él volcaba en estas entrevistas y lo que él decía que no se conoció nunca en sede judicial. Si tuvieses que hacer un resumen, ¿no? de los grandes dichos de Videla en estas entrevistas, de los aportes, creo que voluntarios e involuntarios que te hizo para el libro, ¿cuáles fueron? Bueno, él lo hablamos, creo que recién, él admite que no... hace una defensa de la desaparición de personas con metodología, dice la sociedad argentina no se hubiera bancado fusilamientos a la luz del día. Él defiende la tortura, justamente en los días que yo lo voy a visitar, la Corte Suprema de Israel justifica, legaliza en algunos casos, bajo ciertas condiciones, con eufemismos, la tortura, ¿no? Entonces él se toma de eso para decir que cuando es cuestión de Estado, y bueno, y justifica el accionar y lo lleva además permanentemente a la época él dice que hablaron con Luder, al cual le presentaron este plan, que en 1 año y medio también hablaba con una cantidad de eufemismos, ¿no? Que en 1 año y medio esto se terminaba, con menos derramamiento de sangre que el que hubiera implicado, sugiere hacerlo por una vía de derecho, ¿no? Esos creo que son algunos de los pronunciamientos más reveladores, ¿no? Y después otros que hacen a la personalidad de él, ¿no? Un personaje muy singular en algunas cosas. ¿Consciente de la mirada de la sociedad argentina sobre su persona? Eso me impactó, ¿no? Porque a él se lo presentaba como un mesiánico. Estracera mismo, me acuerdo que hablé con Estracera y dice que en el juicio él llevaba un librito, que estaba como oído. Videla era un personaje con los pies muy puestos en la tierra, totalmente consciente de todo lo que se decía de él. Me impresionaba la devolución que él me hacía, pero de mí se dice que yo soy un asesino, yo no maté a nadie, ¿no?
él destacaba eso, y de hecho no hay testimonios como sí los hay, por ejemplo, con Luciano Benjamín Menéndez o con Bussi, otros personajes que participaban de ejecuciones sumarias, por ejemplo, ¿no? Que hay testimonios que los vinculan con ejecuciones sumarias. Creo que no hay con Videla de que se lo haya visto en centros clandestinos de detención o que haya participado de ejecuciones. Creo que no los hay, ¿no? Bueno, recién decía Nicholson, bueno, estaba ahí, no estaba muy cerca, vivió en esa época, pero creo que en el juicio de Bebés tampoco hubo testimonios concretos que lo vincularan a... Él directamente, o sea, no. Él era comandante en jefe y era el presidente, o sea, el acercamiento era distinto, pero él la información la recibía, que está muy claro en el libro también y del juicio salió, por vía de la inteligencia. Diariamente se reunía con el secretario de la CIDE y con el jefe de inteligencia del Ejército, que acaba de morir también, el general Martínez. Y eso era lo que le permitía tener la información de toda la red de inteligencia en todas las guarniciones militares del país y policiales. Entonces, él controlaba por esa vía todo lo que pasaba, no necesitaba estar directamente. ¿Cómo fue tenerlo a Videla, digo, insisto, ¿no? Enfrente, juzgándolo justamente por un crimen tan atroz como el robo de bebés? En este tiempo me parece que también revalorizamos, o por lo menos me pasó a mí en lo personal, otra vez a los hombres del juicio a las juntas, ¿no? La verdad que ese Videla que se lo veía prepotente, todavía amenazante, casi como un lenguaje corporal, en cualquier momento volvemos y terminamos con esta farsa. Esto fue en el 85. ¿Cómo era el Videla tantos años después? Llegó a escuchar testimonios por parte de las víctimas de su accionar. ¿Uno o dos testimonios no llegó a escuchar? No. Él fue a la primera... Tiene que ir obligatoriamente al principio, cuando se hacen los requerimientos, se leen los requerimientos para la indagatoria, pero ahí dijo muy poco, dijo que no, que era una falacia esto del plan y todo eso, y después habló al final directamente. Los testimonios supongo que le han llegado porque fueron muchos públicos y aparte sus abogados también tienen la obligación de decirle, pero él presente no estuvo. Si me permitís, Romina, sí. Era una persona de una frialdad en cuanto a los muertos, ¿no? Y él tuvo casos muy cercanos, incluso familia, ¿no? Los hermanos que son muy conocidos en el ámbito judicial, Esteban los hermanos Ojea Quintana. La madre era prima de Videla. Exactamente. El hermano es Rodolfo Ojea Quintana, que fue el jefe de gabinete de Tayana en la Cancillería. Los hermanos. El caso de Adriana Landaburu, hija de un brigadier que fue ministro de Revolución Libertadora, que fue novia de adolescencia de su hijo mayor. Pues sí, la frialdad Él en cuanto conocía a las monjas francesas sí. que habían trabajado con su hijo discapacitado. En cuanto no intervenía ni siquiera, digamos, por los propios. Yo no podía hacer nada, era la situación. Es decir, no creo que los testimonios lo impresionaran porque él había tenido... te doy otro caso más, los sacerdotes palotinos, ¿no? De San Patricio, la madre de él, que era muy devota, iba a la iglesia en Mercedes de los palotinos, ¿no? Están enterrados en Mercedes, en tierra, sacerdotes palotinos, muy cerca de la bóveda donde está la familia Videla. Es decir, hay mucho contacto y él era un hombre de hierro y en ese sentido fue garante, por más que él no haya sido, él no haya ejecutado, pero él fue, o no hay testimonios, él fue garante de ese sistema, ¿no? Por eso fue tan importante. Y en eso, esa frialdad, se ven incluso otros miembros de la dictadura. Macera, por política, salvó a muchas personas, porque él estaba armando su proyecto político y salvaba. Y Arguindegui hay cuentos, por ejemplo, de que amigos o amigas de él, la madre de Julio César Urien, o sea que lo va a ver y le dice, van a matar a mi hijo que estaba preso, le iban a ejecutar. Y Arguindegui agarró el teléfono y lo llamó y lo salvó. O sea, Videla era incapaz de eso. Yo me acuerdo, en esa época salí con una chica que era prima de Esteban Ignacio Ojea Quintana y me contó todo esto. Me contaba y ella lo fue a ver y no hubo caso, ni lo recibió y nada. Y esta mujer murió hace pocos meses, murió la madre de Sofía Quintana, sin saber qué había sido de sus hijos, qué es lo que había sufrido hasta el final y dónde están sus cuerpos.
Volvemos a hablar, ¿no?, continuamente de esta información que se llevó, que decidió no compartir aún, digamos, con estas 3 condenas, ¿no? ¿Tenía perpetua? Tenía 3 condenas, sí. 3 la condenas original de la Cámara Federal. Solamente estaba la de él, 85. Sí. 85. El otro día estuve con Ubiña, vino al programa de radio y dijo algo que tuvo una enorme repercusión, que era justamente la posibilidad de utilizar en el juicio o en el marco del juicio del Plan Cóndor las declaraciones de Videla que pudiesen tal vez dar indicio, obviamente no que lo impliquen a él porque se extingue la acción penal, pero sí, digamos, que puedan conducir algún otro hecho o a clarificar algún otro hecho, y tuvo enorme repercusión, tal vez porque no estamos, digamos, tan acostumbrados o porque no pensamos en esa posibilidad. Pensemos, se murió y se llevó lo que sabe. ¿Cómo podría ser eso, digamos? ¿Cómo se podrían aportar estos testimonios que Videla le dio tanto a Guido como en Cambio 16? ¿Y cuál había sido? Las últimas fueron en Cambio 16. Seferino Reato lo entrevista Seferino también. Reato para el libro también. Y sí. en un libro que acaba de salir, un colega de Córdoba que investigó sobre Luciano Benjamín Menéndez, Camilo Ratti, lo entrevista en el 2007 también. Y lo tiene grabado, ¿eh? ¿Lo tiene grabado? Sí. Bueno, con primera medida, yo creo que después de cámara le voy a tomar los datos a Guido, a ver si los entrevistamos y eventualmente es un futuro testigo en la Operación Cóndor. Para que se entienda fácil, es decir, lo más fácil posible, en nuestro código no contempla el valor de cada prueba. Es decir, no es que hay una prueba tasada, un testimonio vale 10, un documento vale 15, un testimonio de oídas vale 3. No. Todo tiene que ser evidenciado, sí tiene que producirse en la audiencia. Ahora, el valor de cada cosa la vamos a dar las partes cuando leemos. Las partes son fiscales, querellas, defensas, y las va a resolver, las va a establecer los jueces al momento de quitar sentencia. Todo lo que ingrese al juicio puede ser meritado para probar algo, no importa qué, para probar algo. Por supuesto que hay pruebas que naturalmente a nosotros nos parecen más importantes. Por ejemplo, una filmación de un robo de un banco donde están a cara descubiertos los autores, parece que es una prueba innegable. Los testimonios de las personas que presenciaron eso también son pruebas. Los testimonios de otros terceros que pasan por el lugar y vieron un movimiento raro. Es decir, todo va a ser meritado en un momento determinado, es decir, todo sirve como prueba. Las notas periodísticas pueden ser utilizadas, los testimonios de los periodistas pueden ser utilizados. En el juicio de ESMA, por ejemplo, le tomamos declaración a Uquigoni. Uquigoni, como se sabe, es autor de un famoso libro, Judas, ¿no?, donde hablaba sobre los terribles hechos que sucedieron en la iglesia de Santa Cruz, todos los hechos relacionados. En su momento Uquigoni había sido propuesto como testigo tanto por nosotros, creo, por la defensa de Astiz. El tribunal entendió que no era necesario, no le importó, y después a raíz de unas preguntas que hicimos a varias madres de Plaza de Mayo que fueron declaradas por este caso, surgieron los nombres de Cox y de Uquigoni. Entonces ahora había una razón, una vez que ellas pide la declaración, y bueno, y lo interrogamos. Y Uquigoni nos confirmó la presencia de 2 desaparecidos en un bar en el momento que se suponía que habían sido secuestrados, porque se iba a entrevistar con ellos. Es decir, no solo Uquigoni pudo hacer referencias de cómo había entrevistado, cómo había realizado entrevistas en función del libro, sino que además, y esto realmente fue algo increíble, él había estado viviendo los hechos en el momento. Se iba a encontrar con 2 personas en un bar, en el Vas Comes, el día que desaparecieron. Y esto nos cierra las puertas, digamos, o por lo menos el escepticismo que nos generó su muerte vinculado a la respuesta que se merecen particularmente las víctimas del Plan Cóndor, pero creo que toda la sociedad argentina. ¿Qué creen que no se terminó de hacer en los juicios que se podría haber hecho y que se podría mejorar para no llegar con estos números, no llegar con la mitad de los imputados muertos o con razones de salud imposibilitados de ser juzgados? Bueno, en parte estamos hablando de más de 20 años, de todo eso se paralizó. Absolutamente. Y cuando legalmente se habilitó para poder iniciar los juicios, tampoco se pusieron las velocidades que eran debidas para hacer los juicios. Creo que ahora se ha ido mejorando todo eso, pero sí, estamos hablando de personas ya con edades que se van muriendo o no están en condiciones de declarar. Van muriendo muchas víctimas también, o sea, en el juicio de Plan, por ejemplo, Chicha Mariani, la primera presidenta de Abuelas, declaró anticipadamente porque no sabía, ella está enferma, por suerte está bastante bien, la vi hace poco, pero tenía miedo de
no llegara a tiempo, entonces declaró. O sea, también están muriendo muchas abuelas sin llegar a conocer a sus nietos. ¿Y hay algo que se puede hacer o que creen que no se está haciendo para revertir este escenario? Digo, por lo que pasó con Videla ya pasó, pero digo, para no seguir lamentando en el futuro represores, genocidas, asesinos muertos sin condena judicial. Y quizás, en esto quizás no todos vamos a estar de acuerdo, ¿no es cierto? Pero sí se pueden discutir, es decir, todos los actores de estos procesos, fundamentalmente todos los organismos de derechos humanos, tendríamos que sentarnos a discutir criterios de priorización, ¿no? Es necesario seguir imputándole ciertos casos a personas que ya tienen 1, 2, 3, 5 condenas, cuando tenemos recursos limitados. Si tuviéramos recursos limitados, bueno, no habría inconveniente. Pues, lo primero que tenemos que establecer es si existe alguna posibilidad de criterio de priorización. Nosotros tenemos una obligación legal. Todos los hechos tienen que ser investigados. Todos los denunciados tienen que ser investigados y tiene que tratar de lograrse responsabilizar mediante un juicio a todas las personas que se consideren responsables. Eso es así. Ahora, eso nos dice cuando tenemos recursos limitados, que quizás no un mecanismo de selección, estos sí, estos no, pero sí, bueno, ¿qué llevamos primero a juicio? Porque acá Martín va a coincidir conmigo, los juicios no son de una semana, de 10 días, de 20 días. El juicio de ESMA 2 duró 22 meses, el de plan sistemático duró 1 año y medio, este juicio de la operación Cóndor que empezó el 5 de marzo, calculamos que durará 2 años, quizá un poquito más. Es decir, pasa el tiempo y se sigue sin dar respuestas judiciales. Quería agradecerle mucho a los tres por haber estado acá esta noche, testimonios importantes. Quería charlar con los tres y estuvieron acá en Yo Te Avisé. Volvemos después del corte. Estamos hablando de justicia y en un ratito vamos a hablar de la falta de justicia. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencerte. ¿Escuchaste? No, yo te avisé. Y hablábamos de justicia en el bloque anterior, justicia por todos los bebés desaparecidos durante la dictadura, robados en la dictadura, 50 años le dieron a Videla. Hablamos de justicia también porque en el marco del Plan Cóndor, bueno, falleció ejerciendo hasta su derecho a la defensa, pero siendo juzgado y falleció en la cárcel de Marcos Paz. Y lamentablemente ahora tenemos que irnos, creo que al otro extremo, y una sensación compartida por gran parte de la sociedad que tiene que ver con la falta de respuestas y cuando la justicia deja este sabor amargo. El tema más mediático creo que se tornó a partir de un caso conocido que fue el asesinato de Ezequiel Agres, el hijo de Diana Cohen Agres, que justamente por el acceso que tienen los medios, por escribir, por ser filósofa, permitió que se conociera más, pero hay muchos Ezequieles que de alguna manera se pueden resumir en este, y una mamá que fue a este juicio que terminó con una condena a perpetua al asesino de su hijo, que prácticamente tenía la misma edad, y al poco tiempo se enteró que una sala de la Cámara de Casación decidía revocar esta decisión y cambiar la perpetua por una pena menor que se va a conocer en una audiencia el próximo miércoles. Estas son las palabras de la mamá de Ezequiel. A ver si las tenemos por ahí. ¿No? Ahí va. No todas las salas piensan igual, con un tema tan sensible como la reincidencia. Vos marcás un porcentaje, creo, del 90%, ¿no?, de quienes cometen... 1%. ¿Cómo? 92%. 92%, y una de las salas de casación, Borinqui, Hornos y Geminiani, consecuentemente votan por la constitucionalidad de la figura de la reincidencia, mientras la sala de Eslocar, Ledesma y Figueroa lo hacen por la inconstitucionalidad, y todavía no se dio el plenario. O sea que hoy en la Argentina los familiares de las víctimas dependen básicamente de la sala que te toque, de una cuestión de suerte y no de una política judicial. Sí, pero Romina, te digo francamente, yo no sé, o casualidad, que justamente este fallo se dio esta semana cuando las aguas empezaron a moverse. El lenguaje, afortunadamente, está cambiando. A mí me pasa lo mismo en el caso Píparo. Bien, lo que pasa es que yo no digo que todas las cámaras de casación son iguales, ni digo que son todos los abogados y todos los jueces. Digo que hay un sistema penal hegemónico en Argentina, y además que formó a las últimas generaciones de abogados de muchas universidades del país, empezando por los abogados de la Universidad de Buenos Aires, que adhieren a este ideario, que es un ideario, como yo lo llamo, criminal.
porque está matando gente. Yo no digo que todos los casos sean así. Y este ideario criminal del que habla Diana Cohen Agres incluye básicamente el tema de la reincidencia. Quien asesinó a su hijo era reincidente, por eso llegaba detenido al juicio, había tenido otras condenas anteriores. Y a ver, le voy a pedir a Mariano Borinsky, que es juez de la Cámara Federal de Casación Penal, es abogado, es profesor de la Universidad de Buenos Aires. Efectivamente. Si me ayuda a traducir en lenguaje llano, para que sabemos que saben hablar en difícil con tecnicismos, que son muy buenos a la hora de escribir, pero la idea es que del otro lado se entienda. ¿Qué discutimos cuando estamos discutiendo esta figura de la constitucionalidad o no de la reincidencia? Y sobre todo, comentarte lo que nos pasa mucho como periodistas. Cada vez que hay un caso policial, lo primero que hacemos, ya creo casi como automatizados, es ir a buscar antecedentes, porque en la mayoría de los casos, no sé si efectivamente en el 90%, 92% decía Diana Cohen Agres de reincidencia, se habla de 1 cada 3 delitos lo comete alguien que justamente reincidía en el asesinato o en el robo. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la figura de la reincidencia y por qué esta discusión sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad? Bien, lo vamos a explicar con un ejemplo sencillo, fácil, para que la sociedad lo pueda entender. Una persona que comete un delito, que es condenada por ese delito, luego de un juicio penal, esa persona es condenada a la cárcel, es decir, una pena de cumplimiento efectivo. Luego sale esa persona, sea porque cumplió 2/3 partes, es decir, libertad condicional. Esa persona vuelve a cometer un nuevo delito, por ese nuevo delito vuelve a ser condenada y en esta segunda condena se lo declara reincidente de acuerdo a lo que establece el Código Penal. ¿Qué significa esto? Que una persona es declarada reincidente cuando fue condenada, cuando cumplió pena como condenado, cuando no obstante haber estado bajo el sistema penitenciario vuelve a delinquir. ¿Cuál es la consecuencia? Que en esta segunda condena no va a poder obtener la libertad condicional, es decir, en esta segunda condena no va a tener la posibilidad de a las 2/3 partes de la condena salir en libertad. Si, por ejemplo, la causa llega a tu sala, porque si llega a otra sala, por ejemplo, robó, después mató y pide el beneficio de los 2/3, la sala de Slocker, a la que se referencia Slocker, Figueroa y Ledesma, probablemente sí acceda porque consideran que esta figura es inconstitucional. En este punto sería conveniente explicarle un poco a la sociedad qué es esto de las salas. Sí. La Cámara de Casación Penal, la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país, tiene como común denominador, entre otros, los juicios de los cuales estuvieron hablando en el bloque anterior, los juicios de lesa humanidad. En caso concreto, una de esas 3 condenas que mencionó el doctor Ubiña fue del Tribunal Federal de Córdoba, convalidada por la Cámara de Casación Penal. Una sala puede opinar una cosa y otra sala puede opinar otra cosa. En este sentido, se da concretamente, la sala cuarta está por la constitucionalidad de la reincidencia y la sala segunda por la inconstitucionalidad. ¿En base a qué? Que se está valorando doblemente la condena, la primera condena del ejemplo que acabo de señalar. Interpreto que esto no es así, que no es que se esté valorando en la segunda condena la condena anterior, sino lo que se está valorando es que porque fue condenado, porque estuvo bajo el sistema penitenciario, porque estuvo en un sistema progresivo de la pena, esta persona volvió a delinquir y amerita que en la nueva condena sea cumplida en su total extensión. No obstante, los beneficios que otorga la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Pero a ver, en una de las salas, si volvemos a hablar de la sala de Slocker, quien cometió un delito y vuelve a cometer otro, está en la misma situación de igualdad que quien por primera vez delinque. ¿Ustedes entienden o por lo menos, digamos, vos entendés que no? Efectivamente, que en el segundo caso amerita una situación más gravosa. ¿Cuál es esa situación más gravosa? Que la nueva pena sea cumplida en su totalidad, con los beneficios de la ley de ejecución, pero que no tenga derecho a la libertad condicional, que en definitiva no hay un derecho constitucional a la obtención de la libertad condicional. Y hay un principio de igualdad y se está cumpliendo, porque aquella persona que es primaria tiene la posibilidad de la libertad condicional y aquella persona que ya fue condenada y que cumplió pena como condenado no tendrá este beneficio de la libertad condicional. Es una norma establecida en el Código Penal, que es lo que justamente otra sala, otros colegas han declarado inconstitucional en un voto mayoritario, y esto daría la posibilidad a la unificación de jurisprudencia, que es una de las funciones por excelencia de la Cámara de Casación Penal, la función política de ser el
encargado de uniformar la jurisprudencia vigente. Hacia allí entiendo que vamos en base a estas distintas posiciones. Ahora, hoy lo que yo le comentaba en la radio a Diana Cohen-Agris, te lo volvía a decir a vos, parece casi absurdo, ¿no? Que la suerte dependa, siendo uno, por ejemplo, familiar de la víctima, que el homicida o quien violentó o intrusó, lo que fuese, vuelva a salir en libertad, depende de la suerte de la sala que te toque. Y en el caso de la Sala Cuarta, en distintos fallos que hemos tenido recientemente, se ha declarado reincidente, se lo ha convalidado desde el punto de vista constitucional, no así en la Sala Segunda, con otros criterios de otros jueces. En definitiva, según el juez que toque va a ser el criterio. Ese es el motivo por el cual tendemos hacia este fallo plenario que va a tener carácter obligatorio para todos los tribunales en función de cuál es la doctrina que va a prevalecer. A mi modo de ver, debería prevalecer aquella que tiende a la constitucionalidad de la norma. Ahora, ayúdame también, digamos, a que se entienda con hechos prácticos. Tenés un fallo acá, calentito, recién salido, hace muy poco. ¿Qué fue, la semana? Ahora, recientemente dictado hace una semana por un caso de homicidio triplemente agravado. Fueron una persona en Contame un el caso, conventillo. contanos el caso. Exacto, en un conventillo en La Boca. Aclaro que el fallo no está firme, es decir, susceptible de impugnación. Se matan a 3 personas con 35 puñaladas, 20 puñaladas, 12 puñaladas. Esto motiva una condena a 30 años de prisión, más la declaración de reincidencia, en base a que había una condena previa por un delito contra la propiedad y que esa persona, como condenada, cumplió cárcel en prisión. Motivo por el cual, en el nuevo fallo que la Sala Cuarta convalida, se lo declara reincidente. Hubo objeción desde el punto de vista constitucional por afectación del principio de igualdad. Interpretamos que no hay afectación del principio de igualdad porque igualdad en casos iguales. Una persona que ya fue condenada y que cumplió pena como condenado amerita esta declaración de reincidencia, es decir, la imposibilidad de la obtención de la libertad condicional. El fallo y los hechos son, la verdad, difíciles hasta de leer, realmente con mucha hazaña el hecho en el que se comete, pero para que se entienda, esta persona primero robó, fue condenada, robó con armas, ¿no? Sí. Fue condenada, después entró a un conventillo, mató creo que a 2 primas y a... En un segundo caso, posterior a la condena que ya había sido materia de condena, nueva condena y declaración de reincidencia. Sí, y le dan 30 años, con lo cual si no hubiese, digamos, esta constitucionalidad de la figura de la reincidencia, ¿en cuánto puede salir? Con 2/3 partes, 20 años libertad condicional, en la medida que cumpla con todos los reglamentos carcelarios, con los informes criminológicos positivos, 2/3 partes puede obtener la libertad condicional. Con la declaración de reincidencia implica un cumplimiento de los 30 años sin perjuicio de salidas laborales, libertad asistida que prevé la ley de ejecución para todos los casos. Pero lo cierto es que la declaración de reincidencia implica el cumplimiento de los 30 años de prisión. Tiene que ver con gran parte del reclamo de la sociedad, ¿no? No leyes nuevas, no por las reformas, sino simplemente que cumplan con lo que la justicia estableció que era la condena. Bueno, y que se cumpla de manera completa. Uno de los puntos que señala el fallo es que debe estarse por la presunción de legitimidad de las normas, en el caso concreto los artículos 50, 14 del Código Penal, que son las normas objetadas desde un punto de vista constitucional. Ahora, cuando se cuestionan, digamos, la inconstitucionalidad de la reincidencia o alguno de otros fallos, los jueces dicen, bueno, no nos tilden de garantistas porque todos los jueces debemos ser garantistas, tanto para las víctimas como para los victimarios. ¿Cuál es tu posición respecto, digamos, de este garantismo y si esto es imperante hoy en el sistema judicial argentino? Interpreto yo que soy garantista con el cumplimiento de lo que específicamente señala el Código Penal, que es respetuoso de la Constitución Nacional. Insisto que el principio de igualdad es en casos iguales. Insisto que en este caso no hay doble juzgamiento porque en el hecho anterior ya fue condenado y lo que hace el nuevo hecho es un cumplimiento total de la pena. Y esas circunstancias porque ya fue condenado y no obstante lo cual volvió a delinquir. Es decir, estoy haciendo cumplimiento de lo que señala la Constitución y de lo que señala el Código Penal. O sea, una cosa son las garantías constitucionales y otra es lo que se entiende como garantismo. Yo interpreto que soy constitucional desde el punto de vista garantista en punto a que el fallo respeta las garantías constitucionales en este y en tantos otros casos que dicta. Yo juré por la Constitución y por las leyes. Esa es mi obligación con la sociedad. Cumplimiento de la Constitución y de las leyes.
Hoy, ¿cuántas de de los pedidos de reincidencia, digo, si hubiese, no te pido estadísticas puntuales, pero digamos, si tuviésemos que hacer un mapa para decir, bueno, cuántos de los reincidentes obtienen hoy los distintos tipos de libertad que establece el código y cuántos no? Digo, porque tal vez hay una falsa percepción, no lo sé, me puedes ayudar, de que se gana la calle muy rápido. Escuché las estadísticas, son números muy altos. De todas formas, no hay que confundir una persona que comete muchos delitos con la declaración de reincidencia. Una persona puede haber cometido 4 o 5 delitos, no obstante lo cual, haber estado eventualmente en prisión preventiva, no haber sido condenada y que la nueva condena no amerite una declaración de reincidencia. La declaración de reincidencia implica estrictamente una condena previa y que haya cumplido pena como condenado. Por lo tanto, pueden ser casos de personas que cometen múltiples delitos, pero que no necesariamente tengan la condición de reincidencia que prevé el Código Penal, que es bastante exigente por todas estas particularidades. El índice de personas que múltiples delitos comete es alto, de reincidencia menor porque tiene todas estas exigencias, con la particularidad de que el antecedente debe ser de 10 años a la fecha, porque operado los 10 años caduca, de acuerdo a lo que establece el Código Penal. Ese es otro dato a tener en cuenta, que la condena debe haber sido cometida dentro de los 10 años. Porque si no, ni siquiera se computa. Exactamente. Mariano Borinsky, es juez de la Cámara de Casación. Te agradezco particularmente por hablar, por dar la cara, por explicar. Es lo que estamos tratando de hacer. No todos vienen a defender o a explicar sus fallos, así que te lo agradezco particularmente, porque creo que nos termina sirviendo a todos. Y cuando se entiende, se corre el riesgo de que haya enojo, de que se cuestione, y pareciese ser que algunos jueces no tienen ganas de someterse a eso, al enojo o al encono popular que suele surgir justamente cuando se entienden los fallos y cuando podemos entender de qué están hablando. Así que muchísimas gracias. Terminamos esta noche. Esto fue Yo Te Avisé. Y vos no me escuchaste. No, 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 no.